comenzó a arrancar las espinas mortales de su espalda una por una, aparentemente sin preocuparse por sus propias heridas abiertas. ¡Oh, oh, oh! Naruto estaba siseando cuando sacó la última lanza de piedra de su espina dorsal. Eso es lo que obtengo por usar tantas etiquetas explosivas. Cuando Mikasa intentó ver mejor sus heridas, ella perdió el aliento. En lugar de lo que ella había pensado que eran las heridas abiertas, ahora solo había el menor de los cortes, e incluso mientras los miraba empezaron a sanar como si nunca hubieran existido. La única prueba de que habían existido alguna vez fueron los enormes agujeros en su capa, y ella casi esperaba que esos también desaparecieran. Todo esto fue tan surrealista. Deja de gawping. Naruto cerró su boca con el pulgar. Es grosero. Actúas como si nunca hubieras visto un Jinchuriki antes. Mikasa no lo había hecho. Ni siquiera sabía que era una Jinchuriki. Otra explosión de fuego de cañón iluminó la plaza de la ciudad antes de que ella pudiera hablar, echándolos humo. Naruto frunció el ceño. Vamos a sacarte a ti y a tu hermano de aquí, Misaka-chan. Él decidió. Odiaría que te coman después de pasar por todo esto. Sin interrumpir el paso, Naruto se agachó y la tomó a ella y a Eren en sus brazos, apretándolos contra su pecho. Agárrate fuerte ahora. Ese cofre, junto con la totalidad de su cuerpo, se vio envuelto abruptamente en un extraño brillo dorado, que se extendía de la cabeza a los pies. Su salvador gruñó una advertencia, y luego el mundo se apartó de los tres. De hecho, el paisaje en sí mismo parecía borroso dentro y fuera de ellos. Mikasa tardó varios segundos en darse cuenta de que sus ojos no le jugaban una mala pasada. Naruto simplemente estaba corriendo a una velocidad de locura. Rápido. Este fue el único pensamiento de Mikasa antes de que posteriormente el aire fuera aspirado de sus pulmones, dejándola sin aliento. Volvió a ella en poco tiempo solo para que se la llevaran una vez más ante la vista que se abría ante sus jóvenes ojos. Porque Naruto estaba corriendo. Saltando catapultándolos hacia adelante. No parecía posible que un ser humano pudiera moverse con tanta rapidez, sin embargo, allí estaba, saltando sobre los edificios como si no fueran más que piedras en su camino. Pasaron por delante de cientos de titanes en el lapso de varios segundos, difuminándose ante ellos antes de que los gigantes pudieran siquiera pensar en acercarse y sacar a su presa de los tejados. En algunos casos, Naruto simplemente atravesó a los enemigos, su capa dorada sirvió como una barrera impenetrable, un escudo todopoderoso que empujaba a los titanes imponentes a un lado cada vez que uno de ellos se atrevía a desnudar su camino. En otras ocasiones, su manto brotó de las armas y el apéndice que usó para saltar sobre las criaturas crueles, terminando sus vidas en un abrir y cerrar de ojos. Por el rabillo del ojo, no podía ver que con su Naruto bloqueando su visión, pero estaba bastante segura de que había hecho otro gesto extraño con sus manos, cruzando ambos dedos delante de él incluso mientras los sostenía con sus brazos. Y mientras Mikasa Ackerman miraba, ella fue testigo de otro milagro. Fuera del aire, apareciendo de la nada, había docenas de Naruto, 24 en número. Pero ¿cómo fue eso posible? Él simplemente hizo más de sí mismo. Si Naruto notó su confusión, él no dijo nada. En lugar de eso, le ladró órdenes a sus clones, no podía haber otra palabra para emitir órdenes en un abrir y cerrar de ojos. Algunos los despacharon para ayudar en las evacuaciones, otros fueron enviados para exterminar a los titanes. Los 7 restantes se reunieron alrededor de ellos en una falange protectora, sus cuerpos dorados un escudo contra lo que se atreviera a encontrar. Avanzaron más lentamente ahora, la agilidad del shinobi era solo un recuerdo ahora comparado con su ritmo actual. Mikasa siguió mirando, incapaz de dar voz a la repentina oleada de emoción que surge en su pecho. ¿Por qué este extraño los salvó? ¿Qué es lo que posiblemente esperaba obtener de su seguridad? ¿Y por qué su cara se sentía tan caliente? Afortunadamente, Eren eligió ese momento para agitar, lo que obligó a romper el pensamiento. ¿Ara? Naruto se detuvo, el impulso repentino que casi sacó a los 2 niños de sus brazos. ¿Estás despierto, Gaki? Eren murmuró algo incomprensible, a lo que Naruto frunció el ceño. ¿Llegar de nuevo? Donoarawa Keupiet. La respuesta de Naruto fue golpearlo en la cabeza con la palma abierta. Oí, Kozo. Habla correctamente para que pueda oírte. No fue un golpe duro, pero fue más que suficiente para devolver a su hermano al mundo de la vigilia. Eren se liberó del agarre de Naruto y se tiró a la calle, aferrándose a la cabeza. Si la situación no hubiera sido tan grave, Mikasa podría haberlo encontrado gracioso. Por así decirlo, ella siguió viendo cómo se desarrollaba el conflicto desde el punto de vista de Naruto.
Simplemente no se le había ocurrido pedirle que lo dejaran todavía, eso era todo. No tenía nada que ver con querer ser retenido. Y tal. Gritó, mirando con dagas rojas y sangrientas a el rubio. ¿Para qué era eso? Para golpearte con un poco de sentido. El espacio muerto de Naruto apenas estaba oculto. ¿Puedes caminar? Bien. Sin más dilación, comenzó a llevar a su hermano delante de ellos. De esta manera, de esta manera. Los hizo pasar por debajo de la puerta, ignorando las miradas confusas de los militares mientras el maletero se acercaba pesadamente cada vez más cerca del cierre. Una mirada errante hizo que los clones se ralentizaran, luego se detuvieron por completo. Para gran incredulidad de Mikasa, los Dopplengers se colocaron hombro con los hombres y las mujeres. La última línea de defensa contra los titanes que se aproximan. Mikasa murmuró su agradecimiento cuando finalmente la bajó al suelo y la condujo hacia adelante siguiendo a Eren. Estaban casi allí, superando a los guardias, casi a salvo. Buenas noches, caballeros. Naruto inclinó su cabeza cortésmente mientras entraba en el arco. Es un buen día para morir, ¿no? ¿Quién eres tú? Uno de ellos lo desafió, alcanzando su espada. ¿Aliado o enemigo? Yo. El rubio inclinó la cabeza hacia un lado. Supongo que podrías llamarme un amigo. Hizo como si fuera a pasarlos, sin importarle las miradas hostiles fijadas en su espalda. De repente, se detuvo. ¿Por qué no estás ahí fuera? Le preguntó a uno de los guardias. ¿Eh? Dije, ¿por qué no estás ahí afuera? Continuó Naruto. ¿No es tu trabajo proteger a estas personas? Los hombres se apartaron de su mirada. Ve porque es más seguro aquí. Alguien murmuró. Era como apretar un interruptor. Como una trampa de hierro, la mirada de Naruto se fijó en la del hombre, ahogando todo el calor en el aire. La gran intensidad de su mirada, el repentino hielo en su expresión, fue suficiente para silenciar toda la habitación. Nada se movió. Nada en absoluto. Y luego habló, con voz negra como el tono, los ojos fríos como el invierno más frío. Dígale eso, gruñó, a los niños que mueren en estas paredes. Sin otra palabra, continuó avanzando, sacándolos de la oscuridad del arco hacia la luz. A pesar de sus mejores esfuerzos para mantener la calma, Mikasa comenzó a la vista. Podía ver los barcos. Incluso podía ver a Armin en uno de ellos. Pero estaban demasiado lejos, ya a este ritmo. Bien entonces. Naruto gruñó, levantándola por el cuello y por el aire, una mirada errante confirmó que él había hecho lo mismo con Eren. 1 para el dinero, 2 para el espectáculo, 3 para prepararse. Mikasa palideció. Naruto, no lo era, no podía estar planeando. Y aquí vamos. Él era. 2 más. Gritó Naruto, y antes de que Mikasa pudiera protestar, él la arrojó a ella y a Eren. Difícil. Solo tuvieron el tiempo suficiente para ver el río borroso debajo de ellos antes de que golpearan las cubiertas duras e inflexibles de la embarcación que aterrizaban en una maraña de brazos y extremidades. Un grito de sorpresa subió de su hermano. Él no había estado esperando esto. Tampoco ella. Armin estuvo repentinamente allí junto a ellos, rápido para ayudarlos a ponerse de pie incluso cuando Mikasa luchaba por orientarse. Lo hiciste. Él exclamó. Sí, respondió Eren hoscamente. Mikasa simpatizaba. Ahora que el caos estaba detrás de ellos, ¿realmente tenía tiempo para pensar en eso? La muerte de su madre. La presionaba sobre ella como un peso ahora, una pesada carga, dura y cruel, que amenaza con borrar todo pensamiento. Todos excepto uno. Naruto. Aquí. Acercándose a sus pies, escudriñó los muchos rostros abarrotados en el bote, casi esperando ver a Naruto entre ellos. Pero la cara arrugada de la rubia no estaba a la vista. De hecho, su voz había sonado increíblemente distante justo ahora. Eren también estaba buscando a el rubio, pero por razones diferentes a las de Mikasa. ¿Dónde diablos estaba ese bastardo? ¿Cómo se atreve a tirarlos así y dispensario? Le debía una patada a la espinilla. Naruto. Mikasa llamó una vez, esperando que apareciera en cualquier momento. Pero él no lo hizo. ¿No es él? Armin señaló. Mikasa quería preguntar cómo conocía Naruto a su amiga. Pero esa línea de pensamiento se destruyó segundos después. Imagina su sorpresa cuando finalmente vio a Naruto en la distancia, parado en la orilla. Se quedó allí, alto y orgulloso, negándose a dar la espalda, pero al mismo tiempo, sin hacer ningún movimiento para distanciarse del creciente caos detrás de él. Espera un minuto. ¿No estaba subiendo a los barcos? Si no se apresuraba, se quedaría atrás. Lo siento, aquí es donde nos separamos.
Él les devolvió el saludo con una sonrisa amable. Ha sido divertido. Estiró la cabeza y miró hacia otro lado. Sin embargo, esa sonrisa amable y esos harapos destrozados no hicieron nada para distraerla de lo que vino después. La pared estalló, como si lo hubiera esperado, y un enorme titán apareció. A diferencia de sus otros hermanos, su cuerpo estaba enfundado en una armadura de pies a cabeza. Y se estaba acercando. Golpeando en una nube creciente de escombros de vapor, no mostró absolutamente ninguna señal de detenerse, no pudo, no se detendría. Y Naruto se paró justo en su camino. Mikasa se maravilló de él al doparse con una postura arrostradora, separando las piernas y los pies con sandalias que se hundían en el cemento. Y entonces sucedió. Ella sintió un cambio en el aire. Si hubiera estado más cerca, podría haber visto sus ojos estrechos en las hendiduras doradas y los párpados naranjas que así definían su técnica favorita. Modo sabio. Sin pausa ni preámbulo, levantó una mano, con la palma en posición vertical. No hubo nada significativo en el gesto, no exudar masivamente de poder. Simplemente extendió su brazo derecho, lo mantuvo allí. Y el titán blindado se encontró parado en sus pistas. Frío. Naruto no se movió ni una pulgada. Aunque la calle se rompió bajo sus pies y los roció con escombros, aunque la monstruosidad monstruosa se tensó y resopló ante él, su cuerpo se mantuvo fuerte y demasiado quieto. Un pilar inmutable que se negó a moverse o inclinarse hacia la voluntad de su oponente. Oí, su voz se elevó sobre el caos, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Matar a personas inocentes, matar niños pequeños, ¿qué demonios, chicos? El rubio alzó la vista e incluso desde aquí, Mikasa se dio cuenta de que algo estaba mal. ¿Piensas que estás haciendo? Con un tirón colosal, su salvador agarró el titán y lo lanzó, arrojando al gigante sobre su hombro como si no pesara más que un niño. El vicioso lanzamiento de judo cumplió su propósito. El repentino